Saludos, Honduras. Levantamos nuestra voz contra la impunidad. En todas las modalidades, la impunidad es despreciable, ya sea que no se castigue a quien roba, a quien miente, a quien traiciona, o que no se castigue a quien quita la vida, a quien vulnera el más sagrado de los derechos, el derecho a la vida. Levantamos nuestra voz contra la impunidad en todos los casos. Se trate de quien se trate. No tenemos el problema de aplicar en unos casos un discurso y en otros casos otro discurso. Los derechos humanos son universales y aquí levantamos nuestra voz por la protección de los derechos de todos, absolutamente de todos. Y levantamos nuestra voz contra la impunidad, sea de quien sea. Hoy hablamos de un caso en particular, el caso de la muerte de Keila Martínez, una hondureña que en los tiempos de la pandemia fue detenida por la policía y en un separo policial, en una Bartolina, perdió la vida. De ahí se originaron una serie de discusiones, se levantaron voces que llevaron a iniciar una investigación. Incluso al más alto nivel de la Secretaría de Seguridad, hubo quienes se comprometían a que aquello no iba a caer en el olvido y que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué ha pasado en el caso de Keila Martínez? Hoy vamos a buscar respuesta a esa pregunta con la señora madre de Keila Martínez, doña Norma Rodríguez, que tiene la gentileza de acompañarnos esta mañana en el estudio de TV Azteca. Doña Norma, es un gusto recibirla aquí. Muchas gracias y muy buenos días por la oportunidad que nos dan de seguir viralizando el caso de mi hija Keila Martínez, que sabemos que hasta el momento no hemos encontrado justicia. Le agradezco por estar aquí y por acompañarnos para hablar de ese asunto. También está con nosotros la licenciada Jimena García, que es miembro de la Articulación Ciudadana y que es una activista en toda regla en favor de la justicia y en favor de la paz en nuestro país. Licenciada García, es un gusto recibirle. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Hemos estado acompañando a doña Norma desde 100 más mujeres, que se creó antes de la articulación, ¿verdad? Desde que se dio ese feminicidio atroz bajo la tutela del Estado. Muy importante tener en consideración que en el lugar donde más protegida debería de haber estado Keila es donde fue asesinada. Y bueno, desde el día 1 y hasta dentro de 10 años, si nos toca, vamos a seguir al lado de doña Norma. Doña Norma no está sola y vamos a encontrar justicia para Keila. Así es. Qué foto más linda, qué imagen más linda. Cuénteme primero, ¿quién era Keila? Bueno, Keila desde muy pequeña era una niña muy sonriente, muy servicial, muy respetuosa, sobre todo. Bueno, sacó su primaria en la escuela Valero Mesa, luego sacó... ¿En La Esperanza? Sí, en La Esperanza, Intibucá. Luego su secundaria en un centro que se llama SICAI, que es un centro indígena de capacitación artesanal. Y luego sacó su bachillerato por madurez al mismo tiempo que sacaba su curso de auxiliar de enfermería, para posteriormente ella ingresar a la universidad. La verdad que Keila siempre tenía como su propósito era servir a los demás, porque en una oportunidad yo le dije que se metiera a sacar lo que era magisterio y me dijo, no madre, a mí eso no me gusta. ¿Y qué vas a sacar? ¿O qué vas a estudiar? Porque aquí no hay muchas oportunidades, nosotros somos de escasos recursos y no me podía dar el lujo de ponerla en una institución privada. Y me dice, a mí me gusta en el área de la salud, mamá. Y eso voy a buscar la oportunidad. Entonces, en ese tiempo había una
unos cursos que daban en La Esperanza, que en una CENCAP, se llama la institución esta que la da, y ahí la logré matricular y desde ahí ella empezó creo que como al mes de que empezó ahí, ya las mandaron a hacer prácticas y todo eso, y la verdad que ella nació para ser enfermera, porque Ujú. le gustaba mucho ¿Usted es eso. lenca? ¿Se siente lenca? Claro que sí, yo soy descendiente de los lencas y de los lencas Originales. de los originales, Ujú. exactamente, sí. Ya. ¿A qué se dedica usted? Pues en un principio, cuando estaba aquí en Honduras, trabajaba vendiendo ropa nueva y usada. Usted sabe que para nosotros son pocas las oportunidades de optar a En La Esperanza. En La Esperanza, exactamente, sí. ¿Cuántos niños tiene? 4. 4. Sí. ¿Varones, niñas? 3 mujeres y un varón. ¿Keila era la mayor? tercera. La tercera. Sí, la tercera. ¿De las sí. niñas? Sí. ¿O de todos? La tercera primero De los está... 4. Sí, de los 4. Sí. La tercera de los 4. Sí, primero es una hembra, luego el varón y luego las dos menores. Sí, las 2 menores. Ujú. Ujú. Y cuando Keila empezó a crecer, ¿tenía claro que iba a inclinarse por actividades como la enfermería que estudió después o se había planteado otros escenarios? No, ella siempre tenía claro eso porque le gustaba mucho eso. Ella tenía claro lo que ella iba a hacer. De Ujú. hecho, uno de mis hermanos me dice: es que yo le veo a Keila su cara de enfermera, me dice, Sí. desde pequeña, porque ella La vocación. estaba segura, sí, Ujú. la vocación que tenía Ujú. para eso. ¿Qué edad tenía Keila cuando falleció? Tenía 26 años, iba a entrar a los 27 ya. 27 años. Ujú. ¿Soltera? Sí, soltera. Ujú. Soltera. ¿Qué actividad hacía ella todos los días en ese tiempo de la pandemia? Ella estuvo trabajando en el Centro Médico San Rafael, ahí estuvo todo el tiempo de la pandemia y O sea, Eh, estuvo enfrentando a aquel monstruo en la sí, primera línea de fuego. exactamente, porque como suspendieron las clases en la universidad, entonces ella se fue para La Esperanza y se fue a trabajar en el Centro Médico San Rafael. De hecho, ahí ella se contagió con el virus y ella estuvo librando esa batalla ella sola en la casa con Con el contagio COVID. del coronavirus Sí, ella. sí. Ujú. Ella estuvo y realmente fue algo muy doloroso porque nosotros hacíamos videollamadas y la miraba a ella. Sí, Perdón. tranquila. Doña Jimena García, ¿por qué el foro de mujeres en el que usted trabaja ha tomado la bandera del caso de Keila Martínez con particularidad? Porque doña Norma y su familia no dejan la lucha. Entonces, lamentablemente en Honduras sí se dan más de 300 feminicidios al año, por lo menos desde el 2016, según las estadísticas. Pero hay muchos familiares que por miedo o por falta de conocimientos dejan los casos a merced de lo que la supuesta justicia quiera decirnos, ¿no? Pero en este caso en particular, la hermana menor de Keila, que era quien estaba en La Esperanza cuando recibieron la noticia, doña Norma, su hija mayor que se vino inmediatamente, su hermano también, su padre, no han dejado la lucha y nosotros no las vamos a dejar a ellos. Entonces tenemos que estar conscientes que es muy importante que los familiares son víctimas también. Ujú. Keila fue asesinada, pero les destrozaron la vida a todos. Claro. Y ellos han decidido que en medio de su dolor, de su tragedia, el caso de Keila no quede impune, no solo para Keila, sino para que no se vuelvan a cometer más feminicidios por parte de esta policía que nos vulnera los derechos, Ujú. que nos atropella como mujeres, nuestra dignidad. Claro. Y un sistema de justicia que ellos siempre tuvieron claro desde el momento cero
ahí me voy a tomar el atrevimiento de contar un pequeño Por supuesto. espacio de lo sucedido. Keila es asesinada en la posta, dicen que es suicidio, va la hija menor de doña Norma a la posta y le dicen que el cuerpo de Keila ya está en la morgue aquí en Tegucigalpa. ¿Por qué? Se lo trajeron inmediatamente, ni les avisaron. A Keila se le vulneraron todos los derechos. ¿A qué horas no le ocurrió- permitieron a qué horas llamar. ¿A qué horas ocurrió la detención de ella y los otros muchachos? Fue Esa A noche. las 11:45 de la noche. A las 11:45 de la noche. Ujú. y el asesinato a las 2:02. Antes, el asesinato fue entre las 2 y 2:15 de la madrugada. O sea De la que no madrugada. duró ni 3 horas viva dentro de la celda mi hija. Yo sé que no justifica nada ni nada, no, por supuesto, no lo hago con ese propósito, solo por información. ¿Dónde estaban ellos y por qué razón los detuvieron? Los detuvieron por haber incumplido el toque de queda, pero en realidad no había detención por Y- el y- incumplimiento y no- del toque de y queda. no venían saliendo de un trabajo, pues. Ellos habían salido del trabajo, pero después fueron a departir un grupo grande. Sí. No solo Keila y el Eran joven ¿cuántas que personas iba... más o menos? Entre 7 u 8 personas. ¿Y a eran todos las los que daban. detuvieron? No. Porque Es que solo eso- detuvieron 2. Solo detuvieron a Keila y al médico, los dos que iban en ese carro. La demás gente la dejaron. ¿Por qué? O sea, se fueron. No, ¿Y no es era, que- digamos, teóricamente la misma infracción que habían cometido todo el grupo? exactamente, pero es ahí una de las primeras incógnitas. ¿Por qué solo Keila y el médico? ¿Sí? Es más, Keila no llevaba el coche, ella no conducía. Ajá, Quien llevaba el carro era el doctor Velázquez. sí. Entonces, desde ahí vemos nosotros que se están vulnerando todos los derechos de mi hija. Y cuando ocurrió ese suceso trágico, ¿la policía no le informó a la familia? No, en ningún momento. A Keila no le dieron ni una llamada tan siquiera. Ni no la les llamaron. informaron a ustedes de que ellos se encontraban mal de salud, que tenían algún problema respiratorio, que tenían alguna dificultad. No, en ningún momento. Hasta el día siguiente, el domingo 7, que llamaron a las 7 de la mañana a mi hija Nancy para decirle que se acercara a la posta policial porque tenían algo que comentarle. ¿A qué horas? A las 7 de la mañana. 5 horas después. 5 horas después, correcto. Antes no, mi hija no recibió ninguna llamada ni nada. ¿Y el otro detenido estaba allí? Estaba ¿Todavía? ahí, sí. Él Pero estaba ya ahí. en libertad. Sí, estaba junto A esa hora de la mañana. Sí. Por falta de mérito, porque no había una razón para seguirlo manteniendo, liberaron al otro señor. Lo liberaron, pero él se quedó ahí junto con el subcomisionado de turno, que era Melvin Alvarenga, que fueron los dos que le dieron la noticia a mi hija Nancy del suceso, pero o sea, le dijeron esto, pero ya a Keila se la habían traído para la morgue. ¿Le aquí. llamaron y les informaron qué? ¿Qué les dijeron concretamente? Le dijeron que habían detenido a Keila la noche anterior y que luego Keila a medianoche decía que se quería matar y que al final la encontraron colgada del suéter de uno de los barrotes de la puerta de la celda. Entonces que Nancy inmediatamente les dijo, no, a mi hermanito ustedes me la mataron, ¿cómo es posible que ella se vaya a colgar del suéter? Y ella la quería ver y le dijeron, no, a Keila ya la mandamos para Tegucigalpa, así que ahora hay una ambulancia a su disposición para que la lleve a Tegucigalpa. O sea, querían enviar a mi hija aquí, a Tegucigalpa, en una patrulla y con una ambulancia, porque lo que ellos querían llevar a Keila de regreso en esa ambulancia. Entonces, Nancy lo que optó por irse venirse en un carro particular y no los, o sea, hizo caso omiso a lo que ellos les dijeran. O sea, la familia, la versión de la policía fue que se trataba de un suicidio. Ujú, Esa fue la versión de la policía. exactamente. ¿Qué dijo el dictamen médico legal y cuál fue la verdad científica que se llevó al juicio? ¿Me lo explican después de una pausa, si les parece? Sí. Vamos a detener el programa 3 minutos nada más. No más impunidad.
Hoy hablo con doña Norma Rodríguez, la madre de Keila Martínez, una muchacha hondureña de 27 años, 27, ¿verdad? Sí, 27. Asesinada por la policía. No más impunidad. Ese es nuestro grito esta mañana. ¿Cuándo fue ese suceso trágico, doña Norma? ¿En qué fecha? Sí, cuando a ellos lo detuvieron fue el 6 de febrero del año 2021. 2021. Y ella ya la asesinaron el 7 de febrero Ya en la madrugada. ¿Era día sábado o domingo? Domingo. Era domingo de madrugada. Ujú. Domingo de madrugada. Muy bien. Cuando la policía le explicó a la familia que había conducido el cadáver a Tegucigalpa, era para llevarlo a medicina forense a que hicieran la autopsia de ley, ¿verdad? Así es. ¿Es así? Sí. ¿Qué intentó manipular la policía en la vida de Nancy, la hermana de Keila? Querían que Nancy reclamara el cuerpo de Keila para que no se le hiciera todo el procedimiento de la autopsia y se la llevaran ya de regreso a La Esperanza para que le dieran... Por eso le ofrecían sepultura. transporte en una patrulla policial para hacer expedito el viaje de La Esperanza a Tegucigalpa. Correcto. Y reclamar el cuerpo la hermana. Sí, la hermana menor. Pero Nancy desde un primer momento dijo, mi hermana no se suicidó. Eso no fue suicidio. Ella conoce bien a su hermana, ¿no? Y entonces llama a su hermana mayor y le dice, la hermana mayor, Gisela, Nancy, que no saquen el cuerpo de Keila de medicina forense. Que le hagan todo el procedimiento de toda la autopsia y no te la lleves, no la saques. Entonces incluso la policía se molesta, pero al final de cuentas eso permite que sea un poco mejor la autopsia porque el proceso de investigación fue muy deficiente. De hecho, no acordonaron la celda para levantar evidencia. La fiscalía tuvo varios fallos en el inicio del proceso. Pero sí, la autopsia revela que a Keila le obstruyeron todas sus vías respiratorias y que fue asfixiada, ¿no? Entonces, porque le tatuaron su nariz, su boca y tiene marcas de presión, pero de una mano en la garganta. Entonces, esto les desmiente totalmente las declaraciones iniciales que ellos dieron de que fue suicidio. Y también, pues, hay imágenes, hay 2 videos, bueno, hay más, pero hay 2 videos donde se ve a Keila, más bien en uno ella calmando al doctor con el que ella andaba en el vehículo cuando los detienen y donde se mira que ella está tranquila, quien está alterado es el otro. Y ella está tranquila, no doctor, esto se va a calmar, todo va a estar bien. Y hay otro video que ya estando ella en la posta policial pide ir al baño y le pide amablemente a una mujer policía que le dé papel higiénico para ir al baño y este acompañante acompañante digo no en el sentido de pareja, sino de que iban juntos esa noche en el carro. El otro detenido. El otro detenido le dice algo a través de la celda y ella le hace un gesto así de como todo bien, de I love you, ¿verdad? Ella estaba bien, ella estaba bien. Ahora, habían 2 mujeres policías en esa posta esa noche. Y quienes ingresan cuando supuestamente Keila se pone a gritar que se siente mal, que se quiere suicidar, son 4 hombres. ¿Por qué? ¿Por qué no entraron las 2 mujeres policías a calmarla, sino 4 hombres? ¿Y en esa celda había más personas detenidas esa noche? No, Keila estaba sola. ¿Y el otro detenido? El otro detenido estaba junto con 10 más, celda. en otra celda. En otra celda. Entonces, nosotros sostenemos que es feminicidio porque Keila, por su condición de mujer, estaba sola. Y por su condición de no tener la fuerza física para poderse enfrentar a un hombre, es que es asesinada. Al final de cuentas, es la fuerza bruta de un hombre sobre el cuerpo de Keila lo que la lleva a perder la vida. Entonces, es un feminicidio por esto. Y también es agravado porque estaba bajo la tutela del Estado. Pero lo que tenemos hoy en día es que el 14 de septiembre del mes pasado, en los tribunales de sentencia de Ciguatepeque, decidieron
disminuir la tipificación del delito, porque un feminicidio tiene una condena de 20 a 25 Y años. otro delito tiene otra condena mucho más. Mucho menor. Y la Sí. pasaron a feminicidio imprudente. Ya le pediré, doña Jimena, que me explique esos apartes del juicio. ¿Quién le quitó la vida a Keila? No sabemos. No sabemos. Yo realmente, de las cosas que siento mayor indignación junto con doña Norma y que le comparto totalmente, es que este caso ya quedó impune. Por más que le den una sentencia a este hombre, no hubo una investigación que satisfaga a la verdad, y mucho menos que honre a Keila. Ahí pasaron demasiadas cosas, hay vacíos, lagunas, por ejemplo, entre el momento que Keila es sacada de la posta para ser trasladada al hospital, pasan 50 minutos, cuando queda 5 minutos en el hospital, y no se sabe qué pasó en esos 50 minutos. Entre que Keila, ya sin vida, sale de la posta y llega al hospital. No se sabe por qué entraron estos 4 policías a la celda. Uno sale, que es el que está detenido, el que salió de las celdas, de los 4 que entraron, el que está en proceso de juicio, es el único que más bien salió y que entra minutos después cuando los otros 3 salen. Detengámonos en el punto de la investigación para que nos aporten un poco más de elementos y luego pasamos a que nos comparta lo del juicio. Doña Norma, ¿cómo apreció la familia el comportamiento de la Fiscalía, del Ministerio Público y de la policía para investigar inmediatamente horas después de la muerte de Keila? Bueno, para empezar, el fiscal de turno se presentó a hacer el levantamiento del cuerpo, se presentó al hospital, lo convocaron a las 3 de la mañana y él llegó 1 hora después al hospital a hacer el levantamiento del cuerpo de mi hija, y luego ya cuando supuestamente fueron a los del Ministerio Público a recolectar evidencias y todo eso, fue demasiado tarde. Para mí fue demasiado tarde porque ya habían mandado a lavar las celdas a 2 de los que estaban detenidos esa noche con el doctor Velázquez, y estaba la celda totalmente limpia. A todas luces para eliminar evidencias. Exactamente, a todas luces para eliminar evidencia, porque mi hija en el video pregunta si la pueden cambiar porque la celda apesta. Sí. Entonces la mujer, policía, le dice que no, porque no hay dónde más llevarla. Y la casualidad es que al siguiente día está la celda súper limpia y olía demasiado a cloro y ya no olía a pis. Y las 2 mujeres policías que estaban ahí esta noche de la detención de los muchachos, ¿qué papel jugaron? Pues una de ellas, que es de apellido Morazán, ella es la que hace el video cuando mi hija pide ir al baño. Y pues ya en la mañana dice... Ella hizo un video. Yo pensé, cuando usted me contó, que era un video de una cámara de seguridad. Sí, hay uno también de Pero una me cámara dice, de hizo seguridad. un video. ¿Cuál es el sentido de un policía de grabar eso? Pues la verdad, según ella... Digo, porque uno graba un concierto, uno graba si se encuentra con el Santo Papa, uno graba un evento importante. Pero eso que es, digamos, trámite normal en una oficina, ¿cuál era el propósito de grabarlo? Pues ella dice que para cubrirse las espaldas, y el momento que ¿De qué? dice... ¿Ella sabía que había algo preparado o qué? Pues eso es lo más seguro, porque ella dijo que era para cubrirse las espaldas porque en unas semanas antes alguien las había acusado eran 2 chicas más que estuvieron ahí y que las habían acusado a ellas de un robo, y en efecto hay una denuncia que 2 semanas antes 2 muchachas son llevadas ahí, son golpeadas, le robaron 10,000 lempiras, y al parecer fue el mismo grupo de personas que estaban de turno cuando asesinaron a Keila. Y ellas dicen, ponemos la denuncia para que no vuelva a suceder un caso más dentro de la policía. ¿Dónde más aprecia usted, doña Norma, que hubo deficiencias de la policía y del Ministerio Público
en la investigación inmediatamente posterior? Es que en todo, o sea, yo he llegado pienso que es un nivel de corrupción total, porque desde un principio están encubriendo. Porque desde un principio Melvin Alvarenga sale tirando un comunicado de que mi ¿Quién es hija, él? el subcomisionado que estaba de turno, encargado de la posta policial en La Esperanza. Sí. Pero él tira ese comunicado sin saber nada. ¿Qué decía? Que mi hija se había suicidado y se había ahorcado con un suéter o sea, sin investigar, y fue el mismo que le dio la noticia a mi hija también. Ujú. Y es cuando, si por parte de ellos, mi hija no la hubieran traído ni a hacerle una autopsia aquí en Tegucigalpa, si quien la envió a Keila aquí fue los médicos del hospital, porque ellas mismas, la doctora que la atendió, inmediatamente dijo que Keila había llegado sin signos vitales ya al hospital. Entonces hicieron el procedimiento para mandarla ya aquí a que le... ¿Qué dijo la autopsia? Respóndemelo usted, porque eso es muy duro para ella. Yo le ruego disculpas porque estemos hablando del asunto, pero queremos levantar una voz contra la impunidad. Ese es el propósito, doña Norma. Ese es el propósito de hablar del asunto. ¿Qué dijo la autopsia? Lo primero es que no fue suicidio. O sea, la autopsia Estableció así es la claro. autoridad médico-legal. Sí, no fue suicidio. A ella le ejercieron presión sobre sus vías respiratorias. ¿Cómo dice ahí donde aparece el acápite de la causa de muerte? En el Aquí, informe del aquí Ministerio Público. doña Norma, utilizan obstrucción de vías respiratorias, una frase un poco más Pero técnica. se descarta suicidio. Se descarta suicidio porque sí se refleja que se le hizo presión sobre la nariz, sobre la boca y que se le apretó su garganta, ¿no? Entonces, cuando dicen ahora que es un homicidio imprudente, es que realmente indigna mucho, porque ¿cómo va a ser imprudente que estoy asfixiando a alguien, le estoy quitando la vida a alguien con mis manos y puedo decir que eso es imprudente? Que no hubo un momento en que no iba a parar porque estaba viendo que la estaba dejando sin vida. ¿Y por qué estaba procediendo un policía contra una muchacha detenida? No hay justificación ninguna. Ahí... No. Yo entiendo, doña Jimena. No hay justificación. Lo que estoy buscando es una explicación, un sentido más o menos, no lógico tampoco, pero algo que nos explique cuál es la razón. Digamos, el detenido estaba haciendo escándalo, estaba portándose mal, quería atentar contra las policías, estaba queriendo detonar una bomba y volar por los aires la posta policial, estaba en una situación de euforia descontrolada. ¿Cuál es la razón para que un policía proceda a abordar siquiera cuerpo a cuerpo a un detenido, en este caso a una muchacha? Lo que ellos dicen es que Keila estaba en estado de nervio y empezó a llorar y a gritar y a decir que se iba a suicidar. Entonces, supuestamente, ellos ingresan a la sala para controlar esa histeria, que se suicide y controlarla. Y terminan asesinándola. Pero es que también la policía no está formada para eso. Ellos en el peor de los casos, debieron de haber llamado a un médico. Porque si ella de verdad hubiese tenido un ataque de ansiedad o de nervios, ¿qué va a hacer un policía? Nada, no está capacitado, no tiene la formación. Totalmente. Hay mucha tela que cortar. ¿Y qué ocurrió en el juicio? ¿Cuál es el estado actual del juicio por la muerte de Keila Martínez? Vamos a hablar del asunto después de una pausa. Siga, por favor, con nosotros. ¿Qué cree la familia, doña Norma, que ocurrió en ese abordaje de los policías al ingresar a la celda donde se encontraba detenida Keila? Bueno, la verdad es que nosotros lo tenemos muy claro, que quisieron abusar de mi hija.
Y al ella no dejarse, ellos, al ella decirles que los iba a denunciar, porque yo conocía muy bien a mi hija, que no era una persona que se iba a dejar fácilmente a atemorizar por ellos, y ellos la callaron. Y esto yo lo tengo muy claro, que no fue solo un policía, porque acordémonos que le taparon la nariz, le taparon la boca y la ahorcaron, la asfixiaron con la mano. Aparte de eso, que tiene un golpe en su parte derecha y un golpe con un objeto romo. Entonces, ¿qué significa esto? Querían callarla por todos los medios y lo consiguieron. ¿Y en las investigaciones posteriores se habló de alguna manifestación de acoso, de piropos, de cosas por el estilo que pudieran dar algún indicio por los testimonios de los otros funcionarios policiales? Es que la verdad, todo desde un principio indica esto de que ellos ya tenían esas intenciones con Keila, porque en el primer video que ellos mismos graban, uno de los policías, cuando ve que Keila está calmando al médico, porque el médico es el que está histérico, y Keila le dice, escúcheme a mí, por favor, escúcheme a mí. En ese lapso hay un policía que dice, qué belleza, cuando ve a mi hija. Entonces, dígame, desde ahí no nos podemos ir lejos, porque yo tengo muy claro que a mi hija la mataron porque no se dejó violar por parte de estos sinvergüenzas policías. Ese video corresponde a la patrulla cuando van detenidos en camino a la posta, ¿no? Exactamente, sí, es que grabaron varios videos que esto más bien los acusa a ellos, ¿Y los por ponen qué en graban evidencia. videos los policías cuando llevan a alguien detenido? Yo pienso que esto es una evidencia porque todo está muy claro de que algo pretendían hacerle a Keila, porque esto es algo que a mí siempre me ha quedado muy claro que tenían intenciones con en ella. los otros integrantes del grupo al que detuvieron originalmente, ¿había más hombres, más mujeres, señores más mayores, o eran más o menos muchachos de las mismas edades los demás, con los que estaban compartiendo la noche de la detención? Sí, la verdad que habían de varias edades, porque incluso ahí andaba el dueño de la clínica, del centro médico. Compañeros de trabajo todos. Sí, compañeros de trabajo. Ujú. Y lo raro es que solo han detenido a Keila y al doctor. Los demás desaparecieron. Ujú. Por eso da mucho, como dice, hay mucha tela que cortar. ¿Qué dijo la policía en su informe que concluyó después de las investigaciones? No, es que aquí hay una complicidad terrible. Entonces está por un lado el informe original de la Policía Nacional de que fue suicidio. Ese fue el informe inmediato, el parte del día, digamos. Sí. Ajá. Pero es que después ofrecieron una investigación. Sí. Y usted recuerda que lo dijeron por todos los medios, esto no se va a quedar así, vamos a investigar, ta. Ese informe final, ¿qué dice? La DIDAPOL concluyó con que no habían elementos suficientes para emitir una información sobre quién había sido o qué había pasado. O sea, nada. Sí. Entonces, es la suma de 2 ceros ese informe. Entonces asumieron que el primer informe provisional, digamos el inicial, de que se trataba de un suicidio, era verdad. No, tampoco. Simple y sencillamente es como decir que no tienen las capacidades y que no había la... O sea, no pudimos investigar nada. No. Entonces no tenemos nada que decir en firme. Correcto. Sí, Es un informe vacío. Un informe vacío. Así es. Lo que hicieron fue solo darle de baja supuestamente al que estaba de turno esa noche, que era el oficial Brian Banega, y a Harold, que era el encargado de las llaves, y los demás siguen en sus trabajos. ¿Cuántas personas fueron destituidas de la policía? Supuestamente solo uno, y el detenido que está ahora, 2 personas. 2 personas fueron Sí. despedidas de la policía. Supuestamente, yo no le... ¿Cuántos fueron enjuiciados? Uno, que era el encargado de las llaves, que es Harold Rolando Perdomo. ¿Él qué cargo tiene? ¿O qué cargo tenía ahí? Esa noche era el encargado de las llaves de las celdas, y es el único detenido. Un policía activo. de ¿Qué escala rango básica. tiene? Escala básica, un policía
Ujú. de escala básica. Pero no fue el único que ingresó a la celda. No. Nosotros vimos los videos con el Ministerio Público y en el video se ve muy claro donde entran 4 policías a la celda y se ve que cada rato están entrando ahí. ¿Y la Entonces, policía a cuántos se encausó? solo a uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está tapando a los demás, los están encubriendo y eso es lo que queremos nosotros, que lleven a juicio y que investiguen a la cadena de mando, porque aquí hay varios involucrados, no solo Harold Perdomo. ¿Y la Fiscalía del Ministerio Público aceptó esa versión de la policía? ¿No hizo su propia investigación para acusar más personas? Pues la fiscalía están enfocados solo en esta persona y dicen que solo él fue y solo él fue. Pero a nosotros eso no, o sea, no nos convence porque fueron varios. Pero ellos dicen que no pueden hacer una investigación a la cadena de mando. El ¿Y cual cómo se nosotros explica entonces, señoras, que no coincida la versión del funcionario policial que calificó aquello de suicidio con la versión del reporte del Ministerio Público de Medicina Legal que habló de un homicidio? Ahí hay una brecha. Entonces, el Ministerio Público, ¿por qué no encausó al que hizo el primer informe? Por lo menos para investigarlo. Porque tenemos un sistema de justicia corrupto. Y esa es la verdad. Aquí a los militares y a los policías no se les toca. Porque son mandaderos del crimen organizado y de más organizaciones que manejan las bambalinas en nuestro país. Entonces tienen sus arreglos y sus acuerdos. ¿Y eso les da licencia como para cometer actos tan horrorosos como quitarle la vida a una muchacha detenida? Es que ya este caso va a quedar en impunidad. Ya no tuvo la debida investigación, ya no se hizo la debida diligencia para poder decir qué fue lo que realmente pasó. Mire, Darío, no tenemos ni ley de colaboración eficaz y habían 11 hombres en la celda de al lado y todos recitaron lo que les dijeron. Pero ¿quién se va a atrever a hablar contra estos policías que son los que tienen el control en la Esperanza? Y que en esa posta policial han pasado varios hechos que dejan mucho que desear y que no han sido debidamente investigados. ¿Y el Ministerio Público lo llamó a declarar? Sí, pero las declaraciones parece que fueran palabras santas, o sea, no, da la impresión que no quieren encontrar la verdad. Sí, pero es que el Ministerio Público debe tener mecanismos para corroborar lo que yo digo con lo que yo hice. Claro. Si aquí están estos 3 botes de agua y desaparecen 2, y yo le digo, mire, solo desapareció 1, pero en realidad desaparecieron 2, ¿el Ministerio Público se va a quedar solo con mi versión? ¿No lo va a contrastar con la evidencia de que faltan 2? Tanto la policía cometió el crimen, ¿sí? Pero el Ministerio Público está fallando. Todo nuestro sistema de justicia está debilitado y es cómplice. ¿Qué explicación le dio a la familia el Ministerio Público de la Esperanza? Pues en un principio estuvimos viendo los videos y yo creo que se han de arrepentir habernos llevado a vernos, porque estuvimos por 4 horas viendo el video una y otra vez minuciosamente. Y cuando vinieron a encausar solo a una persona de un equipo que había ahí involucrado en una tragedia, en un hecho criminal, ¿qué explicación le dieron a la familia? Que cuando habían editado, lo único que se ve ahí es Harold, perdón. Eso. Y les digo, pero si yo estoy viendo que entran 4, que sale Harold y todo el tiempo anda con un celular mensajeando, y luego yo veo que salen 3, que salen para el fondo. Pero ahora dicen que no, cuando editaron el video, pues solo sale Harold. Ese video de los que entraron a la celda
Es un video de una cámara de seguridad de la posta. Esa cámara justo la había puesto el dueño de la caseta de comida de ahí porque se le perdían sus botes de agua, sus botellones de agua, entonces para ver quién se los robaba, obvio eran los mismos policías, entonces por eso ellos seguramente no se enteraron de que esa cámara existía ahí. Entonces la ATIC la decomisó. Policías le robaban botes de agua a un señor de una glorieta. Sí, al señor de la glorieta, dentro de la... Dios mío. Sí. Y encima de todo, rateritos. Exactamente. Qué horror. Déjeme ir a una pausa. Luego me actualizan sobre lo del juicio y lo que ha ocurrido esta semana. Una pausa, la última de nuestro foro. 3 minutos, por favor. ¿A cuántos policías se acusó por el caso de Keila Martínez? Solo a Harold Perdomo, que es a quien le van a dictar sentencia. Y aquí, bueno, la molestia y la indignación de todas las mujeres, o por lo menos de las que hemos estado acompañando a doña Norma o seguimos este caso, es el hecho de que inicialmente la Fiscalía sí presenta el caso como un feminicidio agravado, por lo cual la pena debería ir de 20 a 25 años. Luego, en los juzgados de Comayagua, deciden que lo van a abordar como un homicidio simple. Y en ese momento, la Fiscalía, junto con la Defensoría que ha estado acompañando a doña Norma, que son las mujeres del CONADE, presentan un recurso ante la Sala de lo Constitucional para pedir que se restituya la tipificación del delito a feminicidio agravado. Teniendo una mujer presidenta en el Ejecutivo, teniendo una mujer presidenta en la Corte Suprema de Justicia, siendo la presidenta de la Sala de lo Constitucional una mujer, deciden no aceptar el recurso y emiten una nota donde dicen que el juez tiene la total libertad de poner la tipificación del delito. Ante esto, que a los tribunales de sentencia en Ciguatepeque, que son quienes van a dictaminar la condena, deciden que se va a tratar como un homicidio imprudente. Un homicidio imprudente es si yo tengo un accidente involuntariamente atropella a alguien, sí, etcétera. Totalmente involuntario y donde yo hasta cierto punto ya no puedo hacer nada. Desde luego. Pero en el caso de Keila... En otras circunstancias. Sí, totalmente diferentes. Pero cuando soy yo quien estoy agrediendo, ¿cómo no voy a poder parar? Ante ese cambio de la tipificación en el Poder Judicial, ¿qué dijo el Ministerio Público? El Ministerio Público, ante el fallo que dictaminen que lo más alto puede ser 7 años, de los cuales ya lleva 2 años de prisión preventiva, pero que tenemos la sospecha de que no le van a dar más de 5 años para que pueda conmutar el resto de la pena, es decir, serían 5 menos los 2 años que ya cumplió, tendría que conmutar, es decir, pagar aproximadamente 13.000 lempiras para salir en libertad al día siguiente de que le dicten la condena. Por eso es que le decía que este caso ya quedó en impunidad. Totalmente. ¿Y la policía ha pagado abogados para defender a su miembro? Así es. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos porque la institucionalidad está corrompida y ellos mismos están encubriendo, están protegiendo y están viendo cómo el caso se diluye. Nosotros le decimos a doña Norma, este no es una carrera de fuerza, es una carrera de longitud porque esto va para largo. Porque sí se van a interponer, se van a votar todas las instancias nacionales, se va a recurrir a las instancias internacionales y se va a revelar en su momento, yo sé que va a ser así, toda la estructura criminal que está dentro de la policía y que los empodera a tal grado de que tengan la libertad de quitarle la vida a cualquiera y ellos consideran que van a quedar impunes. Explíqueme algo, señora García. ¿Por qué la policía tiene que pagar abogados afuera? ¿No tiene un departamento legal la policía para defender a sus miembros en el caso de un juicio? Tienen su departamento legal, pero más allá de tener su departamento legal, ellos presentan su juramento
a la bandera nacional como cualquier funcionario público y deberían de buscar la justicia y la verdad, y a cambio de eso están buscando la impunidad. Entonces es realmente vergonzoso, y aquí sé que va a disgustar a muchos este comentario, pero como mujeres teníamos un alto concepto de la doctora Selma Yulisa Villanueva, y en su momento ella acompañó a doña Norma, y en su momento muchas de nosotros la acompañamos cuando la sacaron del Ministerio Público por denunciar que la chica de la ATIC no se había suicidado, un caso similar, sino que la habían asesinado, ¿verdad?, en Copán. Y hemos visto ahora un cambio de actitud, un cambio de timón, un cambio de rumbo. Y como De la mujer, subsecretaria de de la Seguridad. subsecretaria de Seguridad, y nos decepciona realmente ver cómo las mujeres en el gobierno debería de ser el gobierno para las mujeres, de y para las mujeres. ¿Y cuál es el cambio de actitud que percibe usted en la doctora Villanueva? Tenemos entendido de que ella es parte de las personas que contrataron, por ejemplo, a un médico forense para que hiciera su dictamen, ¿verdad? Pero ese dictamen está basado en el dictamen ¿Cuándo? de medicina forense. ¿Otra autopsia, otro examen? ¿Cuándo? No otra autopsia ni otro examen. ¿Otro informe forense? Otro informe, pero solo basado en el ya emitido por medicina forense. ¿Y cómo se puede hacer un informe forense sin la presencia del cuerpo? Es una interpretación. No puede decirse más que lo que el hombre hizo fue una interpretación, porque no tuvo acceso a la evidencia. ¿Y la Secretaría de Seguridad pagó por eso? Sí. Y aquí otro dato importante. No les devolvieron el celular de Keila, no les devolvieron la ropa, no les devolvieron ninguna pertenencia de Keila a la familia de doña Norma. Y ahí probablemente hay evidencia, y también sea parte de toda la trama que han hecho para querer encubrir quiénes son realmente los perpetradores de este crimen. ¿Cuántos casos de esos hay en Honduras? Desde el 2016, más de 300 feminicidios. No en todos está involucrado la Policía Nacional, pero en todos tiene responsabilidad el sistema de justicia. ¿Cuánta impunidad arropa estos actos tan atroces? Arriba del 95%. No me diga. Arriba del 95%. No me diga, 95% de impunidad. El mensaje que nos manda el sistema de justicia a las mujeres es que vale más la libertad de un hombre que la vida de una mujer. Necesitamos frenar la impunidad, pero también exigir que hayan medidas de control, de reparo, pero también protocolos para proceder. En ningún momento debieron de entrar hombres a la celda donde estaba una mujer sola. En ningún momento ella debió de haber sido detenida, ella no estaba violando la ley. El incumplimiento del toque de queda no era para una detención. Y es más, a ella sí le toman la foto detenida, pero al doctor no le toman la foto. Hay muchas cosas que están mal porque no hay protocolos, no hay procedimientos internos dentro de la policía, y mucho menos no hay quien controle o quien verifique que los policías los estén cumpliendo. Doña Norma Rodríguez, ¿ha sentido usted el acompañamiento y la protección del gobierno frente al caso de su hija? La verdad que no, en ningún momento, porque el año pasado en el juicio no tuvimos ningún acompañamiento por parte de los derechos humanos. Por ejemplo, la secretaria de Derechos Humanos es una mujer. Sí, ¿Les ha acompañado? Creo que en febrero me acompañó 2 veces solo. De ahí ella se olvidó. ¿Pero acompañarlos en qué sentido? Solo que me fue a recoger al aeropuerto, de ahí me llevó a mi casa, y pero, eso es todo. Es decir, eso lo hace un taxista, perdóneme la crudeza. Es decir, un funcionario público es arropar con la ley, con el poder, con la autoridad. No. Para eso es que lo necesito. No. Es decir, señor ministro, señor director, señor diputado, señor no sé qué, yo no lo necesito para que nos hagamos una selfie. Vamos a ver. Sí, porque eso sí les gusta. Y la verdad que también no se han pronunciado en contra del fallo de los jueces.
yo le escribí a ella y solo me dijo que estaban trabajando y que esto llevaba mucho tiempo y que no sé qué, pero no sé desde qué tiempo están trabajando. Lo mismo que Yulisa Villanueva también, que iba a desengavetar el caso y todo eso, y la verdad que ella ahora se olvidó totalmente. Así que a mí no me da vergüenza decirlo de que estas mujeres solo nos utilizaron porque no hemos recibido ningún acompañamiento, mientras que Harold Perdomo lo llevan en un carro blindado, lleva un contingente de militares para protegerlo, mientras que nosotros caminamos en un taxi. Ahora, gracias a estas mujeres que me han estado apoyando, pues yo me siento respaldada por ellas. Ellos no tienen medidas cautelares. Nadie les acompaña, nadie les brinda seguridad. Mientras los hermanos de Norma y las hijas de Norma reciben amenazas por WhatsApp. Mientras cuando ella estaba todavía en La Esperanza, se le subían al techo de la casa. Cuando andaban en La Esperanza caminando, hay gente que se les sube la camisa y les muestra la pistola. Patrullas parándose frente a la casa de Norma. Ahí está la evidencia, están las fotos. ¿Dónde está la justicia y dónde están los derechos humanos en Honduras? ¿Y por qué están protegiendo al policía asesino, no a la familia de la víctima? Es que todos son víctimas aquí, vuelvo. No es Keila la única víctima. Aquí toda su familia le destrozaron la vida y además están bajo constante amenaza, escrutinio, esa perversidad de difundir comentarios diciendo de que Keila andaba bola. Eso no tiene nada que ver, perdóneme. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver y no es un funcionario policial el que debe dar ese tipo de explicaciones. Claro, pero además lo que quieren es denigrar la imagen de Keila, cuando nosotros que hemos estado con doña Norma hemos tenido la oportunidad de ver muchos videos y fotos y cosas del día a día de Keila, atendiendo a sus sobrinos no de sangre, sí, sino los hijos de sus amigas, ¿verdad? Ya. Jugando con ellos, recibiendo niños en el centro de salud donde trabajaba, bailando en su casa como toda joven, con una vida normal, con una vida feliz. Y los derechos humanos, bien, gracias, la justicia del lado de los asesinos. Señora, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros y a explicarnos de este caso. 10 segundos para una reflexión final, por favor, en contra de la impunidad. Aquí solo nosotros somos el pueblo soberano, somos los ciudadanos los que tenemos que hacer valer la justicia. No podemos estar atenidos o considerando de que las autoridades que nos deberían de representar están haciendo su trabajo con la debida diligencia. Por eso es que nos tenemos que hacer un nudo, tenemos que acompañar a doña Norma. El caso de Keila es un caso emblemático que puede llevar a la Corte Interamericana de Justicia a dictaminar una sentencia contra el Estado de Honduras que cambie el rumbo de cómo se tratan estos casos. Doña Jimena García, muchas gracias. Doña Norma Rodríguez, los sentimos mucho, la acompañamos, por supuesto, y este espacio de TV Azteca ha sido para levantar la voz en contra de la impunidad. Bueno, muchísimas gracias también por la oportunidad y vamos a seguir luchando no solo por Keila, sino por las demás mujeres que no pueden alzar la voz por temor a ser perseguidas. Por supuesto. Que Dios la bendiga siempre. Muchas gracias. Que Dios la guarde siempre y que el Señor sea su fuerza y su refugio. Muchas gracias. Gracias, doña. A todos, gracias. Adiós.